Desde pequeños, la sociedad nos enseña que ser amables es una de las virtudes más importantes. Sonreír, evitar conflictos y ser complacientes con los demás se ve como un signo de madurez y buena educación. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta amabilidad se vuelve una trampa psicológica? Carl Jung, el influyente psicoanalista, advertía que detrás de esta fachada de amabilidad puede ocultarse una sombra peligrosa, capaz de hacer mucho más daño del que podrías imaginar. En este artículo, exploraremos cómo la amabilidad, en lugar de ser siempre un rasgo positivo, puede erosionar tu bienestar emocional, tu identidad y tus relaciones. ¿Estás listo para descubrir el lado oscuro de la amabilidad? La amabilidad excesiva no siempre es una manifestación genuina de bondad. En muchos casos, se trata de un mecanismo de defensa que las personas utilizan para evitar el conflicto o el rechazo. Carl Jung desarrolló el concepto de la persona, una máscara social que todos usamos para encajar en la sociedad. Sin embargo, cuando esta persona se convierte en el único medio de interacción, dejamos de ser auténticos y empezamos a reprimir aspectos fundamentales de nuestra verdadera identidad. Cuando somos demasiado amables, no estamos siendo nosotros mismos. Estamos usando esa amabilidad para protegernos. Es una defensa para evitar que los demás vean nuestros sentimientos de inseguridad, enojo o frustración. El problema con este tipo de comportamiento es que no resuelve los conflictos internos, solo los encubre. La amabilidad constante se convierte en una forma de escapar de las emociones más difíciles, como la rabia o el desacuerdo, que son naturales y necesarias para nuestra supervivencia emocional. Un ejemplo claro de la amabilidad como mecanismo de defensa ocurre en las relaciones interpersonales. Imagina a alguien que nunca expresa su desacuerdo en una relación, siempre cediendo ante los deseos de los demás por miedo a crear tensión o confrontación. Al evitar el conflicto de manera constante, esta persona está ignorando sus propias necesidades y deseos. Con el tiempo, estas emociones reprimidas se acumulan y provocan estrés interno, lo que puede desembocar en resentimiento hacia los demás y hacia sí mismo. Este resentimiento se manifiesta de manera pasivo-agresiva, como pequeños comentarios hirientes, o incluso mediante explosiones emocionales repentinas e inesperadas. Además, la amabilidad utilizada como defensa genera una desconexión emocional con uno mismo. Según Jung, cuando reprimimos nuestras emociones auténticas y las sustituimos por una fachada de amabilidad, estamos alejándonos de nuestro proceso de individuación, es decir, del camino hacia la autorrealización. Este alejamiento impide que seamos completamente conscientes de nuestras emociones y nos deja atrapados en una existencia superficial, donde siempre priorizamos las expectativas de los demás en lugar de nuestros propios deseos. La represión de las emociones negativas puede tener consecuencias graves en la salud mental y física. Jung argumentaba que lo que no enfrentamos conscientemente se manifiesta de forma inconsciente, ya sea a través de síntomas físicos como dolores de cabeza o fatiga crónica, o en la forma de conflictos internos que afectan nuestra capacidad de tomar decisiones o construir relaciones auténticas. Por otro lado, la amabilidad como defensa también afecta la dinámica de poder en las relaciones. Las personas que siempre son amables corren el riesgo de ser explotadas o manipuladas por otros, ya que sus límites no están claros. El deseo de evitar el conflicto y de ser aceptados hace que estas personas no establezcan límites claros, lo que lleva a que otros abusen de su disposición para ceder y complacer. Carl Jung definió la sombra como aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o ignoramos porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. En el caso de la amabilidad, la sombra se refiere a todas las emociones, deseos y comportamientos que sacrificamos en aras de mantener una fachada de bondad y simpatía. Cuando no reconocemos estas partes oscuras de nosotros mismos, nos arriesgamos a que estas emociones reprimidas encuentren formas destructivas de salir a la superficie. Ser constantemente amable puede parecer una virtud, pero también puede ser una señal de que estamos negando emociones auténticas. Jung afirmaba que, cuanto más intentamos suprimir ciertos aspectos de nuestra personalidad, más poder adquieren en nuestra sombra. Por ejemplo, si alguien constantemente evita expresar enojo o desacuerdo, esa ira no desaparece.
En su lugar, se hunde más profundamente en el inconsciente y se fortalece. Con el tiempo, esta sombra puede manifestarse en momentos inesperados y de maneras destructivas, como explosiones de ira aparentemente injustificadas o sentimientos de odio hacia aquellos a quienes tratamos de complacer. La amabilidad excesiva también puede llevar a un desbalance emocional interno. Las personas que son excesivamente amables suelen tener dificultades para expresar emociones negativas, lo que resulta en una desconexión entre lo que sienten internamente y lo que muestran externamente. Este desajuste emocional genera una sensación de incongruencia, donde la persona se siente vacía o falsa, incapaz de conectar genuinamente con los demás. Además, la sombra de la amabilidad puede manifestarse en comportamientos pasivo-agresivos. Las personas que reprimen sus emociones negativas por temor a ser vistas como poco amables, a menudo encuentran formas indirectas de expresar su frustración. Estos comportamientos pueden incluir sarcasmo, olvidos intencionados o incluso hacer comentarios hirientes bajo la apariencia de humor. Aunque estos actos son formas indirectas de liberar emociones reprimidas, no resuelven el problema subyacente de la desconexión emocional y solo sirven para envenenar las relaciones interpersonales a largo plazo. Para Jung, era fundamental integrar la sombra en la conciencia. Esto no significa actuar de manera agresiva o egoísta, sino reconocer y aceptar que la ira, la frustración y el conflicto son parte natural de la experiencia humana. Ignorarlas o reprimirlas solo les da más poder. La amabilidad debe ser una elección consciente, no una respuesta automática que utilizamos para evitar lidiar con los aspectos más complejos de nuestras emociones. La clave para superar el lado oscuro de la amabilidad es aprender a equilibrar nuestras emociones. No es necesario abandonar la amabilidad, sino complementarla con autenticidad. Esto significa estar dispuestos a expresar nuestras emociones reales, incluso cuando son incómodas o difíciles de manejar. Al aprender a integrar tanto la luz como la oscuridad en nuestras interacciones, podemos ser amables sin sacrificar nuestra identidad o nuestra salud emocional. En conclusión, la sombra de la amabilidad representa una advertencia importante. No podemos construir relaciones genuinas ni vivir plenamente si estamos constantemente reprimiendo aspectos esenciales de nosotros mismos. Es fundamental confrontar nuestra sombra, abrazar nuestras emociones y aprender a ser amables sin perder nuestra autenticidad. Solo entonces podremos vivir una vida equilibrada, rica en conexiones auténticas y verdaderamente significativas. La amabilidad excesiva no solo puede esconder sentimientos reprimidos o proyectar una sombra peligrosa, sino que también puede llevar a la pasividad. Este estado de pasividad se manifiesta cuando las personas renuncian a sus propios deseos y necesidades para evitar conflictos o incomodar a los demás. Carl Jung observó que cuando una persona abandona su autonomía y se enfoca únicamente en ser complaciente, está sacrificando una parte vital de sí misma. Esta actitud de constante sumisión no solo erosiona la autoimagen, sino que bloquea el desarrollo personal y puede llevar a una profunda insatisfacción con la vida. El peligro de la pasividad radica en que las personas extremadamente amables tienden a perder su capacidad de tomar decisiones independientes. Se vuelven rehenes de las expectativas de los demás, incapaces de decir no o de defender sus propios intereses. Esta pasividad no surge de la falta de capacidad o deseo, sino de un miedo profundo a desagradar a los otros. Como resultado, estas personas terminan viviendo una vida que no es auténticamente suya, sino una serie de concesiones hechas para satisfacer las necesidades de quienes las rodean. Este tipo de comportamiento afecta tanto a la vida personal como profesional. En el ámbito laboral, las personas pasivas a menudo se encuentran abrumadas por responsabilidades que no son suyas o no son capaces de decir no a proyectos que sobrepasan sus capacidades. Este deseo de agradar a los demás las lleva a asumir más de lo que pueden manejar, lo que a menudo desemboca en agotamiento emocional, ansiedad y, en muchos casos, bajo rendimiento. Jung señalaba que esta tendencia a la pasividad puede ser vista como un sacrificio del self. El self es, en la teoría junguiana, el núcleo de nuestra identidad y es la suma de todas nuestras experiencias, deseos, emociones
y potencial. Cuando dejamos de priorizar nuestras propias metas y deseos para ser siempre amables con los demás, estamos traicionando al self. Esta traición no solo nos aleja de nuestra autenticidad, sino que también nos conduce a un vacío interno, ya que vivimos en función de los deseos de los otros y no de los nuestros. Además, la amabilidad manipuladora puede crear un desequilibrio de poder en las relaciones. Cuando una persona siempre es amable, puede hacer que los demás se sientan culpables si no corresponden de la misma manera. Esta culpa puede ser utilizada de forma inconsciente para manipular el comportamiento de los demás, asegurándose de que siempre hagan lo que la persona amable quiere. Sin embargo, este tipo de relación es rara. Son duraderas o satisfactorias, ya que están construidas sobre una base de manipulación emocional en lugar de honestidad y autenticidad. El peligro aquí es claro. La amabilidad que se utiliza como una herramienta de manipulación, aunque no siempre sea consciente, destruye la autenticidad en las relaciones. Las personas que utilizan la amabilidad para controlar su entorno nunca permiten que sus relaciones crezcan de manera genuina. En lugar de enfrentarse a los desafíos que conlleva la verdadera intimidad, se esconden detrás de su comportamiento amable, lo que a largo plazo les impide formar conexiones profundas y significativas. La solución a este problema, según Jung, es la autorreflexión y la honestidad. Es crucial que cada individuo examine sus motivaciones detrás de la amabilidad. ¿Estamos siendo amables porque realmente queremos ayudar o lo estamos haciendo para evitar el conflicto o para obtener la aprobación de los demás? Esta reflexión nos permite desmantelar las estrategias de manipulación y construir relaciones más saludables basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. La amabilidad genuina es una virtud poderosa, pero solo cuando es una expresión honesta de nuestros sentimientos y no un medio para manipular nuestro entorno. Uno de los conceptos clave en la psicología de Carl Jung es la proyección. Se refiere al fenómeno por el cual atribuimos nuestros propios pensamientos, sentimientos o deseos reprimidos a otras personas. La proyección es una forma de negar aspectos incómodos de nosotros mismos al trasladarlos al exterior. En el caso de la amabilidad excesiva, la proyección juega un papel crucial, ya que las personas extremadamente amables tienden a proyectar sus frustraciones y necesidades no satisfechas en los demás. Este mecanismo puede ser devastador para las relaciones, ya que genera expectativas y tensiones invisibles. Cuando una persona es excesivamente amable, es común que tienda a evitar reconocer sus propios deseos y emociones negativas, proyectándolos sobre los demás. Por ejemplo, alguien que nunca expresa enojo podría empezar a ver a las personas a su alrededor como irritables o difíciles, cuando en realidad es su propia ira reprimida la que está siendo proyectada. Esto crea un ciclo tóxico en el que la persona amable se siente víctima de los malos comportamientos de los demás, sin darse cuenta de que son reflejos de sus propios conflictos internos. La proyección en este contexto puede tener consecuencias serias en las relaciones. Las personas que proyectan sus necesidades no reconocidas en los demás tienden a crear expectativas poco realistas sobre cómo los demás deberían actuar. Un individuo extremadamente amable, por ejemplo, podría esperar que su pareja, amigos o colegas sean igualmente complacientes y serviciales. Cuando estas expectativas no se cumplen, porque la mayoría de las personas no funcionan bajo los mismos mecanismos de defensa, surge el resentimiento. La persona amable se siente traicionada o decepcionada, sin darse cuenta de que la raíz del conflicto está en sus propias proyecciones y no en las acciones del otro. Jung creía que la proyección es una barrera para la verdadera intimidad, ya que nos impide ver a los demás como realmente son. Al proyectar nuestras necesidades y emociones no reconocidas en los demás, estamos interactuando no con la persona real, sino con una versión distorsionada creada por nuestras propias expectativas y deseos reprimidos. Esto no solo erosiona las relaciones, sino que también nos aleja de nuestro propio crecimiento personal, ya que no enfrentamos ni integramos los aspectos más oscuros de nuestra psique. Un ejemplo claro del efecto de la proyección en la amabilidad excesiva es el caso de alguien que siempre está disponible para ayudar a los demás, pero que rara vez pide ayuda para sí mismo.
Esta persona podría proyectar su necesidad de ser cuidada o apoyada en sus amigos o familiares, esperando que ellos, espontáneamente, ofrezcan la ayuda que ella nunca pide. Cuando esto no sucede, puede sentirse frustrada o herida, convencida de que los demás no la valoran, cuando en realidad ella nunca expresó claramente sus propias necesidades. Esta falta de comunicación auténtica genera un ciclo de incomprensión y distanciamiento emocional. Además, la proyección puede afectar la autoestima de las personas que rodean a alguien excesivamente amable. Al proyectar sus frustraciones y necesidades insatisfechas en los demás, las personas amables a menudo terminan haciendo sentir a los otros que son responsables de su bienestar emocional. Este tipo de carga emocional puede ser abrumadora, especialmente cuando la persona proyectada no tiene idea de que está siendo vista a través del lente distorsionado de la proyección. Esto puede llevar a una ruptura en la relación, ya que ambas partes se sienten incomprendidas y sobrecargadas. El antídoto para la proyección, según Jung, es el autoconocimiento. Es fundamental que las personas que tienden a ser excesivamente amables se detengan a reflexionar sobre sus propios sentimientos y necesidades. ¿Están proyectando su ira, frustración o deseos no cumplidos en los demás? ¿Esperan que los demás adivinen lo que necesitan sin expresar claramente sus sentimientos? La clave es aprender a identificar y asumir la responsabilidad de nuestras emociones, en lugar de esperar que los demás las manejen por nosotros. En resumen, la proyección es uno de los efectos más insidiosos de la amabilidad excesiva. Nos aleja de nuestra verdad interior y distorsiona nuestras relaciones, creando expectativas poco realistas y dinámicas emocionales tóxicas. La solución es la integración de nuestras emociones reprimidas, enfrentando nuestras necesidades y deseos para poder interactuar con el mundo de manera más auténtica y equilibrada. Solo entonces podremos liberarnos del ciclo destructivo de la proyección y construir relaciones más sanas y genuinas. La amabilidad excesiva tiene un costo personal significativo, la erosión del self, o lo que Carl Jung describía como la pérdida de la verdadera identidad. El self, en términos junguianos, representa la totalidad de nuestra psique, incluyendo tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. Cuando una persona vive constantemente para satisfacer las expectativas de los demás a través de la amabilidad, está sacrificando su auténtico yo en favor de una versión aceptable y complaciente para el mundo exterior. Esta desconexión de la verdadera esencia interior es una forma de autotraición que tiene repercusiones profundas en la salud mental y emocional. Una persona que siempre prioriza la amabilidad sobre la autenticidad comienza a perder contacto con sus deseos más profundos. La constante presión por complacer a los demás, por evitar el conflicto y por ser percibida como buena, impide que la persona se pregunte lo que realmente quiere en la vida. Este fenómeno es lo que Jung denominaba como una fractura en el proceso de individuación, que es el camino hacia la integración de todos los aspectos del self. Al abandonar sus propios deseos y necesidades, el individuo pierde la capacidad de desarrollar una identidad sólida y coherente. Este sacrificio del self puede llevar a una vida de frustración y vacío. Las personas que viven exclusivamente para complacer a los demás, sin tener en cuenta sus propios deseos, suelen experimentar una sensación de que algo falta en sus vidas. Pueden tener éxito en mantener relaciones superficiales o en evitar conflictos, pero a nivel más profundo, sienten que no están viviendo una vida auténtica. Esta desconexión con el self puede generar problemas como la depresión, la ansiedad y una sensación persistente de insatisfacción. Además, la destrucción del self también afecta la capacidad de la persona para tomar decisiones importantes en su vida. Aquellos que son demasiado amables tienden a dejar que otros decidan por ellos o a ceder fácilmente ante las opiniones de los demás. Esto puede llevar a una vida vivida según las expectativas ajenas, en lugar de una vida guiada por los propios deseos y aspiraciones. Jung advertía que, cuando una persona permite que los demás controlen su vida de esta manera, está renunciando a su poder personal y perdiendo su conexión con el verdadero propósito de su existencia. Un ejemplo claro de la destrucción del self
Ocurre en personas que permanecen en relaciones insatisfactorias o abusivas debido a su deseo de ser amables o de evitar el conflicto. En lugar de enfrentarse a la realidad de que la relación no está funcionando, estas personas eligen suprimir sus emociones y seguir siendo amables, con la esperanza de que la situación mejore o de que el conflicto se evite indefinidamente. Sin embargo, al hacerlo, están renunciando a su propio bienestar y a su crecimiento personal, lo que a largo plazo solo incrementa su sufrimiento emocional. Jung también señaló que, cuando una persona destruye su self en aras de la amabilidad, está evitando el proceso necesario de enfrentarse a su sombra. La sombra, como hemos visto, es la parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que preferimos no enfrentar. La amabilidad extrema es una forma de evitar la confrontación con esa sombra. Al negarse a experimentar emociones como la ira, el descontento o el desacuerdo, la persona está eludiendo una parte esencial de su ser, lo que hace imposible que se integre plenamente como individuo. El proceso de reconstrucción del self implica un reconocimiento honesto de nuestras emociones y deseos. No se trata de abandonar la amabilidad, sino de equilibrarla con la autenticidad. Es posible ser amable sin sacrificar la propia identidad, pero para lograrlo es necesario aprender a expresar nuestras emociones de manera directa y clara. Esto requiere valentía, ya que muchas veces significa confrontar a los demás o poner límites, algo que puede ser incómodo para las personas acostumbradas a complacer. Sin embargo, este es un paso crucial hacia la integración del self y la recuperación de una vida más auténtica. En conclusión, la destrucción del self es uno de los riesgos más profundos de la amabilidad excesiva. Al vivir para complacer a los demás, sacrificamos nuestra identidad y perdemos contacto con nuestras verdaderas emociones y deseos. El camino hacia una vida más equilibrada y plena implica la integración del self, lo que solo puede lograrse al enfrentar nuestras emociones y deseos con honestidad y coraje. Solo entonces podremos ser verdaderamente amables, sin traicionar nuestra propia esencia. La amabilidad excesiva no solo puede dañar la identidad del self, sino que también puede generar una peligrosa dependencia emocional de los demás. Esta dependencia surge cuando una persona, en su esfuerzo por ser siempre amable y evitar conflictos, comienza a buscar la validación externa como una necesidad fundamental. Según Carl Jung, la dependencia emocional implica que el individuo se ha desconectado tanto de su centro interior que su bienestar emocional depende casi exclusivamente de cómo los demás lo perciben. Esto crea una situación insostenible, ya que la persona pierde la capacidad de regular sus propias emociones y queda a merced de las opiniones y reacciones de los demás. En la dependencia emocional, la amabilidad se convierte en una herramienta para obtener la aprobación de los otros. En lugar de ser una expresión genuina de empatía o bondad, la amabilidad se utiliza como una moneda de cambio para recibir afecto, reconocimiento o aceptación. Este tipo de comportamiento puede parecer inofensivo al principio, pero a largo plazo puede tener consecuencias devastadoras. La persona se vuelve incapaz de sentirse valiosa por sí misma, desarrollando una necesidad constante de agradar a los demás para sentirse emocionalmente segura. Un ejemplo claro de esta dinámica es cuando una persona se esfuerza demasiado por complacer a sus amigos, pareja o compañeros de trabajo, al punto de ignorar sus propias necesidades y deseos. Estas personas tienden a sacrificar su bienestar personal con tal de evitar el rechazo o el conflicto. Con el tiempo, esta búsqueda constante de aprobación externa genera una profunda insatisfacción y una dependencia que les impide tomar decisiones sin consultar a otros o buscar su aprobación. Jung veía esta dependencia emocional como un impedimento para el desarrollo del self. Cuando alguien depende de los demás para sentirse bien consigo mismo, está evitando la tarea crucial de enfrentar su sombra y sus deseos internos. Esta dependencia también crea relaciones desequilibradas, en las que una persona siempre da más de lo que recibe, esperando, consciente o inconscientemente, ser recompensada con afecto o reconocimiento. Sin embargo, estas expectativas a menudo no se cumplen, lo que lleva a la persona dependiente a sentirse herida, traicionada o insuficiente.
La dependencia emocional también afecta la autoestima. Aquellos que dependen de la validación externa para sentirse bien consigo mismos a menudo tienen una autoestima frágil, que fluctúa dependiendo de las reacciones y opiniones de los demás. Si son elogiados o aceptados, se sienten bien. Si son criticados o ignorados, su autoestima se desploma. Este ciclo puede ser muy dañino, ya que las personas que se encuentran en esta situación no desarrollan una autoestima sólida e independiente, basada en su propia percepción de valor. En lugar de esto, viven en un estado constante de ansiedad, siempre buscando la aprobación de los demás para sentirse seguros emocionalmente. Otro aspecto peligroso de la dependencia emocional es que tiende a atraer a personas manipuladoras o abusivas. Las personas que dependen emocionalmente de la validación externa a menudo son más fáciles de controlar o manipular, ya que tienen miedo de perder el afecto o la aceptación. Esto puede crear relaciones tóxicas en las que la persona dependiente cede a las demandas de los demás, incluso cuando son irrazonables o dañinas, con tal de evitar el rechazo. En el peor de los casos, esto puede llevar a una relación de abuso emocional, en la que la persona dependiente es explotada por aquellos que reconocen y aprovechan su necesidad de agradar. Además, la dependencia emocional tiende a perpetuarse, ya que las personas que están atrapadas en este ciclo rara vez toman el tiempo para explorar sus propias necesidades emocionales. En lugar de mirar hacia adentro y buscar formas de sentirse más seguras y completas consigo mismas, continúan buscando validación externa, sin darse cuenta de que están creando una vida construida en la fragilidad emocional. La consecuencia final es que estas personas nunca llegan a experimentar una verdadera paz interior o un sentido de satisfacción personal duradero. La salida de la dependencia emocional, según Jung, implica un proceso de individuación en el que la persona comienza a reconocer sus propias emociones, deseos y valor intrínseco. En lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás, es necesario desarrollar una fuente interna de autoestima y seguridad. Esto no significa abandonar la amabilidad, sino equilibrarla con una comprensión más profunda de los propios límites y necesidades. La amabilidad genuina surge del equilibrio emocional, no de la necesidad de validación externa. Para romper el ciclo de dependencia emocional, es crucial que la persona aprenda a estar en paz consigo misma, incluso cuando no recibe la aprobación o el reconocimiento que tanto desea. Este proceso de autoafirmación y autenticidad requiere coraje, ya que implica enfrentarse a la posibilidad de ser rechazado o desaprobado. Sin embargo, solo al hacerlo, la persona puede liberarse de la esclavitud emocional que viene con la dependencia de la amabilidad como herramienta de validación. En conclusión, la dependencia emocional es uno de los peligros más profundos de la amabilidad excesiva. Nos aleja de nuestra capacidad de autorregulación emocional y nos hace vulnerables a la manipulación. Al desarrollar una autoestima basada en el autoconocimiento y la autenticidad, podemos liberarnos de esta dependencia y vivir de manera más plena, siendo amables sin sacrificar nuestra identidad o nuestro bienestar emocional. Uno de los efectos más devastadores de la amabilidad excesiva es el impacto que tiene en las relaciones interpersonales. Aunque a primera vista, ser amable puede parecer una forma efectiva de evitar conflictos y mantener la paz, en realidad, la amabilidad desmedida puede ser la causa del colapso de las relaciones a largo plazo. Cuando la amabilidad se convierte en un mecanismo para evitar el conflicto, en lugar de una expresión genuina de empatía y comprensión, las dinámicas interpersonales se vuelven insostenibles. La raíz de este colapso radica en la incapacidad de expresar emociones auténticas. Las personas excesivamente amables tienden a evitar decir lo que realmente piensan o sienten, ya sea por temor a causar daño o por miedo a ser rechazadas. En lugar de enfrentar problemas directamente, prefieren ceder o esconder sus verdaderas emociones bajo una fachada de cortesía. Si bien esto puede mantener la armonía en la superficie, con el tiempo, las emociones reprimidas comienzan a acumularse. Jung señalaba que la represión emocional nunca desaparece simplemente, sino que se transforma en una especie de energía psíquica que busca una salida. Esta acumulación de emociones no expresadas puede llevar a una explosión emocional,
lo que Jung describía como una irrupción de la sombra. Las personas que han pasado años siendo demasiado amables, evitando confrontaciones y reprimiendo sus verdaderas opiniones, pueden llegar a un punto de quiebre. En un momento dado, la tensión acumulada se libera de manera repentina, a menudo de forma desproporcionada en relación con el conflicto original. Este estallido puede sorprender tanto a la persona que lo experimenta como a aquellos que la rodean, ya que no hay antecedentes visibles que justifiquen una reacción tan extrema. Por otro lado, el colapso de las relaciones también puede ocurrir de manera más sutil a través de la erosión gradual de la confianza y la autenticidad. Las personas que siempre son amables, pero nunca honestas, crean relaciones basadas en interacciones superficiales. La falta de autenticidad en la comunicación impide que las relaciones profundicen, lo que eventualmente genera una desconexión emocional. La persona que siempre es amable no permite que los demás la conozcan verdaderamente, lo que resulta en una relación desequilibrada y vacía. Otra forma en que la amabilidad excesiva puede causar el colapso de las relaciones es mediante la creación de expectativas poco realistas. Las personas que son constantemente amables y complacientes a menudo crean la expectativa de que siempre estarán disponibles para satisfacer las necesidades de los demás. Este patrón genera una dependencia en la relación, donde los demás esperan que la persona amable siempre ceda, nunca se queje y siempre esté dispuesta a ayudar. Sin embargo, como todas las personas, la persona amable también tiene límites, y cuando finalmente decide establecerlos, aquellos que han llegado a depender de su constante amabilidad pueden sentirse traicionados o frustrados. Este colapso también puede manifestarse en la forma de relaciones basadas en la manipulación. Cuando una persona utiliza la amabilidad para evitar conflictos, está evitando enfrentar los problemas reales que existen en la relación. Esto crea una dinámica en la que el conflicto no se resuelve, sino que se posterga. En lugar de abordar los problemas de manera directa, se permite que las tensiones se acumulen en silencio, lo que puede resultar en una ruptura abrupta cuando la relación finalmente llega a su límite. Un ejemplo clásico de esta dinámica ocurre en las relaciones románticas, donde uno de los miembros de la pareja es constantemente amable y complaciente, evitando expresar cualquier insatisfacción para no causar conflicto. Al principio, esto puede parecer una forma eficaz de mantener la paz, pero a largo plazo, la persona amable comienza a sentir que sus necesidades emocionales no son atendidas. El resentimiento se acumula y finalmente la relación termina colapsando bajo el peso de las emociones no expresadas. Para Jung, la clave para evitar el colapso de las relaciones es la autenticidad emocional. Ser auténtico no significa ser agresivo o insensible, sino expresar los propios sentimientos de manera honesta y respetuosa. El conflicto no debe ser visto como algo a evitar a toda costa, sino como una oportunidad para profundizar la relación y mejorar la comunicación. La amabilidad es una virtud, pero cuando se utiliza como una forma de evitar la confrontación, destruye la base de las relaciones auténticas. En conclusión, la amabilidad excesiva puede causar el colapso de las relaciones al impedir la autenticidad emocional y fomentar la represión de sentimientos. Para construir relaciones duraderas y saludables, es necesario equilibrar la amabilidad con la honestidad y la disposición a enfrentar conflictos de manera constructiva. Solo entonces se podrán evitar las dinámicas tóxicas y se crearán conexiones basadas en la verdad y el respeto mutuo. Una de las consecuencias más graves de la amabilidad excesiva es el autoengaño, un fenómeno que Carl Jung describió como una barrera que nos impide reconocer nuestras verdaderas emociones y deseos. La persona que es constantemente amable puede llegar a convencerse de que sus acciones son puramente altruistas, que su amabilidad está basada en el deseo genuino de ayudar a los demás. Sin embargo, este comportamiento a menudo es una forma de autoengaño profundo, donde la persona amable es incapaz de ver que está utilizando su comportamiento para evitar enfrentar aspectos incómodos de su propia personalidad o vida emocional. El autoengaño se manifiesta cuando nos convencemos de que estamos haciendo lo correcto, aunque en el fondo sabemos que estamos negando una parte esencial de nosotros mismos.
Jung argumentaba que este tipo de desconexión entre el consciente y el inconsciente crea una disonancia interna que puede manifestarse en múltiples formas, como ansiedad, frustración, depresión e incluso síntomas físicos. La persona que está atrapada en el autoengaño de la amabilidad no reconoce que su constante necesidad de complacer a los demás es, en realidad, una estrategia para evitar conflictos y, más profundamente, para evitar enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. En muchos casos, la persona amable se aferra a la idea de que ser servicial y evitar el conflicto es lo que la hace buena o valiosa. En este proceso, se convence a sí misma de que está actuando de manera desinteresada, cuando en realidad está sacrificando su autenticidad y bienestar emocional. Este autoengaño puede durar años, o incluso toda la vida, hasta que la persona finalmente se enfrenta a una crisis que la obliga a reconsiderar sus patrones de comportamiento. Las personas que experimentan esta crisis a menudo se sienten perdidas, ya que han construido toda su identidad alrededor de ser amables y serviciales, y ahora deben confrontar la realidad de que este comportamiento no les ha traído la satisfacción emocional que esperaban. El autoengaño de la amabilidad también impide el desarrollo personal. Jung enseñaba que el proceso de individuación, el viaje hacia convertirse en uno mismo, requiere una confrontación honesta con todos los aspectos de la personalidad, tanto los positivos como los negativos. La persona que se engaña a sí misma, creyendo que su amabilidad es una virtud inquebrantable, está bloqueando el acceso a su sombra, ese lado oscuro de la personalidad que contiene deseos reprimidos, miedos y aspectos que preferimos no ver. Al no integrar la sombra, la persona amable se queda atrapada en un ciclo de complacencia que le impide evolucionar y alcanzar su verdadero potencial. El autoengaño también crea una barrera en las relaciones interpersonales. La persona que es constantemente amable se convence a sí misma de que su comportamiento es lo que mantiene sus relaciones en armonía. Sin embargo, esta armonía es superficial y frágil, ya que se basa en la supresión de emociones auténticas. Las relaciones saludables requieren una comunicación abierta y honesta, algo que el autoengaño de la amabilidad no permite. Las personas que interactúan con alguien que se engaña a sí mismo no están viendo a la persona real, sino a una versión fabricada que ha sido diseñada para evitar el conflicto a toda costa. Este autoengaño no solo afecta a la persona que lo experimenta, sino también a aquellos que la rodean. Las personas que interactúan con alguien que es siempre amable y complaciente pueden sentirse confundidas o incluso manipuladas, ya que nunca están seguras de cuáles son las verdaderas emociones de la otra persona. Esto puede llevar a una desconexión emocional y a la erosión de la confianza en la relación, lo que a largo plazo puede resultar en conflictos más profundos o en la ruptura de la relación. Para romper el ciclo del autoengaño, es necesario practicar la autorreflexión y la honestidad. Jung sugería que el primer paso para superar el autoengaño es reconocer que estamos reprimiendo aspectos importantes de nosotros mismos. Esto requiere valentía, ya que implica enfrentarse a la posibilidad de que nuestra amabilidad no sea tan desinteresada como creemos. Sin embargo, al aceptar nuestras motivaciones ocultas y al integrar tanto la luz como la sombra en nuestra personalidad, podemos empezar a actuar de manera más auténtica y menos controlada por el miedo al conflicto o al rechazo. La clave para superar el autoengaño es aprender a equilibrar la amabilidad con la autenticidad. Ser amable no significa que tengamos que sacrificar nuestras necesidades o deseos, y no debemos sentirnos culpables por expresar nuestras emociones, incluso si son negativas o difíciles de manejar. La verdadera amabilidad surge cuando actuamos de acuerdo con nuestras emociones más profundas y auténticas, no cuando utilizamos la amabilidad como una herramienta para evitar enfrentamientos o para controlar cómo los demás nos perciben. En conclusión, el autoengaño es uno de los efectos más destructivos de la amabilidad excesiva. Nos impide vernos a nosotros mismos y a nuestras relaciones de manera clara, lo que crea una desconexión tanto interna como externa. Al practicar la autorreflexión y al aprender a expresar nuestras emociones con honestidad, podemos superar este autoengaño y vivir de manera más plena y auténtica, sin sacrificar nuestra identidad ni nuestro bienestar emocional en nombre de la amabilidad.
El último y más importante paso en la comprensión del lado oscuro de la amabilidad es el proceso de integración, que Carl Jung describió como la clave para vivir una vida plena y equilibrada. La amabilidad, cuando es utilizada como una herramienta de defensa, represión o manipulación, nos aleja de nuestra autenticidad y del desarrollo de una identidad sólida. El objetivo de la integración es unir todos los aspectos de nuestra psique, la luz y la sombra, la amabilidad y la agresión, el amor y el conflicto, en un todo coherente y consciente. La integración, según Jung, es el proceso de confrontar y aceptar todos los aspectos de nuestra personalidad. No se trata de rechazar la amabilidad, sino de encontrar un equilibrio entre ser amables y ser auténticos. La amabilidad no es el problema en sí misma, sino la forma en que se utiliza para evitar emociones difíciles o para buscar la validación externa. La clave para la integración es aprender a expresar nuestras emociones de manera honesta y directa, sin sacrificar nuestra autenticidad en nombre de la cortesía o la complacencia. Para iniciar el camino hacia la integración, es esencial reconocer que la amabilidad excesiva no es una virtud inquebrantable. En muchos casos, es un mecanismo de defensa que utilizamos para evitar enfrentamientos o para mantener una imagen positiva ante los demás. Este reconocimiento requiere valentía, ya que significa confrontar el hecho de que nuestra amabilidad puede estar basada en el miedo al rechazo o al conflicto, más que en un deseo genuino de ayudar a los demás. Al aceptar esta realidad, podemos empezar a trabajar en la integración de nuestras emociones reprimidas y en la construcción de una identidad más auténtica. La autenticidad, en este contexto, significa ser fieles a nuestros propios deseos, necesidades y emociones. Esto no significa ser egoístas o insensibles, sino aprender a equilibrar nuestras emociones con las necesidades de los demás. Por ejemplo, en lugar de evitar un conflicto por miedo a perder una relación, podemos aprender a expresar nuestras preocupaciones y desacuerdos de manera respetuosa, pero firme. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también fortalece nuestra autoestima y nuestro sentido de identidad. Jung señalaba que la integración también implica aceptar la sombra, esa parte de nosotros mismos que contiene nuestras emociones y deseos reprimidos. Al confrontar y aceptar nuestra sombra, podemos empezar a actuar de manera más consciente y menos controlada por nuestros miedos inconscientes. Esto nos permite ser amables sin sacrificar nuestra autenticidad, ya que estamos actuando desde un lugar de equilibrio emocional en lugar de una necesidad de aprobación o de evitar el conflicto. Una parte crucial del proceso de integración es aprender a establecer límites saludables. Las personas que son excesivamente amables a menudo tienen dificultades para decir no o para expresar sus propias necesidades, lo que puede llevar a la explotación o al resentimiento. Aprender a establecer límites claros y respetuosos es esencial para proteger nuestra salud emocional y para evitar caer en patrones de complacencia que nos alejan de nuestra autenticidad. Al hacerlo, podemos ser amables con los demás sin permitir que nuestra amabilidad nos convierta en víctimas de las expectativas o demandas de los demás. Otro aspecto importante de la integración es el desarrollo de una autoestima sólida. Cuando nuestra amabilidad está basada en la búsqueda de validación externa, nuestra autoestima se vuelve dependiente de las opiniones de los demás. Sin embargo, al integrar nuestras emociones y deseos auténticos, podemos desarrollar una fuente interna de autoestima que no depende de la aprobación de los demás. Este tipo de autoestima es más resistente y nos permite actuar con mayor confianza y seguridad en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. En última instancia, el proceso de integración nos lleva a un lugar de mayor equilibrio emocional. Ya no necesitamos ser excesivamente amables para evitar conflictos o para obtener la aprobación de los demás, porque hemos aprendido a aceptar y a integrar todas las partes de nuestra psique. La verdadera amabilidad surge de este equilibrio interno, ya que podemos ser compasivos y generosos con los demás sin sacrificar nuestra identidad o nuestro bienestar emocional. En conclusión, el camino hacia la integración es el proceso clave para superar el lado oscuro de la amabilidad. Al aprender a equilibrar nuestras emociones, establecer límites saludables y aceptar nuestra sombra,
podemos ser amables de una manera más auténtica y equilibrada. Este proceso no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos lleva a una vida más plena y satisfactoria, donde la amabilidad es una elección consciente y no una necesidad compulsiva. Después de explorar el lado oscuro de la amabilidad, queda claro que este comportamiento, aunque valorado por la sociedad, puede convertirse en un arma de doble filo. Carl Jung nos enseñó que cualquier rasgo humano, cuando es llevado al extremo, puede ocultar sombras peligrosas que afectan nuestra vida emocional, nuestras relaciones y nuestra identidad. La amabilidad, cuando se utiliza de manera excesiva o como una forma de evitar el conflicto, puede alejarnos de nuestro verdadero ser, haciéndonos caer en patrones de complacencia, represión emocional y autoengaño. La solución no es renunciar a la amabilidad, sino aprender a equilibrarla con la autenticidad. Ser amables no significa ignorar nuestras propias necesidades o emociones, ni evitar el conflicto a toda costa. Al contrario, la verdadera amabilidad surge cuando somos capaces de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, expresando nuestras emociones de manera directa y respetuosa. Este tipo de amabilidad no es un mecanismo de defensa, sino una elección consciente que refleja un equilibrio interno y una autoestima saludable. El equilibrio entre amabilidad y autenticidad requiere un proceso de autorreflexión y autoconocimiento. Jung nos instaba a confrontar nuestra sombra, a reconocer los aspectos reprimidos de nuestra personalidad y a integrar tanto lo positivo como lo negativo en una psique equilibrada. Esto significa que debemos aprender a aceptar nuestras emociones difíciles, como el enojo o el desacuerdo, en lugar de reprimirlas bajo una fachada de amabilidad. Al hacerlo, podemos actuar de manera más auténtica y menos controlada por nuestros miedos inconscientes. Uno de los principales desafíos en este proceso es aprender a establecer límites saludables. Las personas que son excesivamente amables a menudo temen decir no o expresar sus propias necesidades por miedo a ser vistas como egoístas o insensibles. Sin embargo, establecer límites es esencial para proteger nuestra salud emocional y evitar el resentimiento. Al aprender a decir no cuando sea necesario y a comunicar nuestras necesidades de manera clara, podemos ser amables con los demás sin sacrificar nuestra autenticidad o nuestro bienestar. El proceso de equilibrio también implica desarrollar una fuente interna de autoestima. Cuando nuestra amabilidad está basada en la búsqueda de aprobación externa, nuestra autoestima se vuelve frágil y dependiente de las opiniones de los demás. Sin embargo, al desarrollar una autoestima basada en el autoconocimiento y la autenticidad, podemos actuar con mayor confianza y seguridad, sin necesitar la validación constante de los demás. Esto nos permite ser amables desde un lugar de fortaleza interior, en lugar de hacerlo desde un lugar de miedo o inseguridad. En las relaciones, el equilibrio entre amabilidad y autenticidad es crucial para construir conexiones duraderas y saludables. Las relaciones basadas en la amabilidad superficial o en la represión emocional son frágiles y están condenadas a colapsar. En cambio, las relaciones que se basan en la honestidad emocional, el respeto mutuo y la capacidad de enfrentar los conflictos de manera constructiva son mucho más fuertes y satisfactorias. Al aprender a ser amables sin sacrificar nuestra autenticidad, podemos construir relaciones más profundas y significativas.